Y por lo mismo, para conversar sobre las demandas de la ciudadanía en salud, estamos con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos Gracias por estar días. acá. ¿Cómo están ustedes? Partamos hablando, Manuel, de un tema que es antiguo. Hemos escuchado tantas veces hablar de lo siguiente. A ver si me ayuda el director con el apoyo gráfico. La primera placa. Para empezar a introducir un tema que puede ser evidentemente fundamental. Estamos hablando de las listas de espera en la salud pública. Ha habido anuncios, el mismo ministro Mañalich, que se encuentra ahora como ministro de Salud, en el anterior gobierno hizo anuncios que posteriormente fueron cuestionados en materia de listas de espera. ¿Cuál es la situación y por dónde se debiera transitar para llegar al menos a una solución que disminuya este problema? Mira, el problema de las listas de espera se ha concentrado en lo que se llama las patologías no auge. Recordemos que las patologías auge tienen una prioridad. Hoy día son 85 o van a ser 85 problemas de salud. Y esas relativamente tienen una lista de espera del orden de, se mueven entre 5.000 a 10.000 personas en general, mes a mes. Versus las patologías no auge, que según nos informa el propio ministerio todos los años, estamos hablando de 1.800.000 personas en listas de espera para interconsulta de especialidad, otorrino, oftalmología, etcétera, digamos, distintas patologías. Respecto a ese tipo de especialidades donde tenemos traumatología, donde tenemos falta de especialistas en el sistema público, y se mueven entre 200.000 a 250.000 cirugías en listas de espera más de un año en patologías que no son auge. Entonces, ese problema no lo hemos resuelto y adquiere cada cierto tiempo también una sensibilidad muy especial para la ciudadanía, que explican parte algunos de los fundamentos de por qué es la segunda prioridad después de pensiones. Absolutamente. ¿Sí? En un 22% según algunos estudios que se han hecho en estas últimas 2 semanas. Y tiene que ver con que hay gente que muere esperando en la lista de espera. ¿Ah? A mí me correspondió participar el año 2017, ustedes recordarán una comisión que se constituyó cuando se informó que del orden de 15.000 personas fallecieron en el año 2016, esta comisión se armó el 2017, esperando en tratamientos tanto auge como no auge. Después de mirar esos temas, esta comisión de 9 personas, en la que habíamos varios, fundamentalmente el mundo académico, llegamos a determinar que 6.500 de esas 15.000 efectivamente podían estar asociadas a que, esperando atención, finalmente la persona falleció. Y de hecho, este año se ha informado, del año pasado, ese número habría subido a 9.500. Entonces, el hecho de que no seamos capaces como Estado, como sistema público de salud, no solo de priorizar las patologías auge, que ya aparecen bien resueltas. Recordemos que el auge en estos 14, 15 años, 35 millones de personas del sistema público se han atendido durante todo este tiempo. Es mucha gente que ha podido priorizar. Pero el problema nos queda para esas patologías que no están en el auge, exacto, que quedan, por así decirlo, valga la terrible analogía, en el purgatorio. O sea, la gente del auge se siente en el cielo porque logra resolver su problema, pero la gente que no está en el auge se siente en el purgatorio porque espera eternamente por la resolución de patología. Manuel, hay una decisión que termina siendo arbitraria. ¿Cuáles patologías entran al auge y cuál no? Lo pregunto porque gente que se encuentra al interior, obviamente, de los servicios de salud dicen, bueno, una persona que tiene cierto tipo de cáncer tiene cobertura auge, por lo tanto tiene sus tratamientos asegurados o debiera tenerlo. Una persona que tiene otro tipo de cáncer, que obviamente no es algo que uno tenga posibilidad de elegir, ¿no? No tiene ningún tipo de cobertura. ¿Por qué esa diferencia? También ahí se genera una situación que es poco entendible desde el punto de vista de cualquier paciente. Bueno, efectivamente, a ver, un país como el nuestro, porque el auge se estableció hace 15 años, cuando gastábamos menos de la mitad de lo que hoy día estamos gastando en salud, y por lo tanto dijimos, y esto nunca es fácil porque los médicos normalmente estamos haciendo prioridad todos los días. Por ejemplo, cuando se produce un triage en un servicio de urgencia, es terrible, pero los médicos hacemos diferencia de prioridad, es decir, este paciente sí se le puede hacer una intervención que le va a salvar la vida y este paciente en un servicio de urgencia finalmente no hay nada que hacer. Entonces, lo que hicimos en el auge es decir, mire, ¿cuáles son esas patologías que más carga de enfermedad generan? Más muertes y más discapacidad. Y esas son las que técnicamente se priorizan. Por cierto que ahora, en la medida en que tenemos más recursos, la idea es ir incorporando el resto de las patologías a la misma lógica del auge. Al comienzo el auge tenía justificación. Hoy día, por cierto, lo que se demanda de la ciudadanía es que el Estado incorpore en esto que se ha llamado un plan de salud universal, que sería una nueva modalidad,
es que un poco las garantías que tienen las patologías del auge vayan siendo incorporadas también a la lógica de las patologías y que no sea tan arbitrario como el corte que hace usted. Hablemos del segundo tema que tiene que ver con el precio y el valor de los medicamentos. También se ha abordado de distintas maneras. Hay una ley al respecto que es la Recarte Soto, que también afecta de manera parcial. Hay algunos que no pueden verse beneficiados por estas circunstancias, y donde también hay un tema multifactorial, porque están acá los laboratorios, están acá las farmacias y, por supuesto, un tema que está en el debate y es el excesivo precio que algunas cadenas cobran por algunos medicamentos. Bueno, aquí tenemos algo que nosotros, a diferencia de los países desarrollados, también por un tema de recursos hasta ahora no hemos sido capaces de abordar, porque la ley de fármacos 1 la soslayó. De hecho, yo creo que es evidente que la ley de fármacos 1 fracasó respecto a su objetivo de reducir, por eso que estamos haciendo una ley de fármacos 2. ¿Sí? Y yo creo que la principal medida, si nosotros quisiéramos acercarnos a la demanda ciudadana, particularmente de los adultos mayores, que son los que más sufren el gasto en medicamentos, se dice que en promedio gastan los adultos mayores del orden de 80 a 70 mil pesos mensuales en medicamentos, según un estudio que hizo la Universidad Andrés Bello recientemente. Pues bien, resulta que lo importante sería incorporar la cobertura de medicamentos en el FONASA y por ahora también en el sistema ISAPRE, cosa que todos los medicamentos ambulatorios que no están cubiertos en el código listado esencial de medicamentos de la atención primaria y que tampoco están cubiertos en el auge, porque el auge cubre algunos medicamentos ambulatorios, el FONASA como seguro o la ISAPRE como tu seguro te cobra, te permite cubrir, un porcentaje. El promedio de cobertura de los países desarrollados es que de 100 pesos que cuesta el medicamento, el seguro te cobre 67%, o sea, casi el 70%. Y el gasto de bolsillo, por lo tanto, queda reducido al 30%. Hoy día todos esos medicamentos los pagamos al 100%. Claro, sí. Y eso agregaría tanto poder de compra, porque como el FONASA pasaría a ser, como atiende al 80% de la población, agregaría tanto poder de compra el FONASA, mucho más que hoy día lo que hace la Cenabás para solo los hospitales públicos, que el poder regulatorio del Estado haría bajar los precios. Y eso, ahora, ¿cuánto cuesta eso? Nosotros lo hemos estudiado con un economista, Ronnie Lenz, académico también de la Universidad Andrés Bello, y cubrir entre un aproximadamente 50% a un 70%, en ese rango en que podríamos ver, cuesta entre 900 millones de dólares, ¿sí? Y 1.200 millones de dólares. Ahora, eso, ojo, a valor presente. Claro. Uno podría, incluso, si aumenta el poder de compra, reducir los costos de esos medicamentos. Pero si yo tuviera que cubrir lo que hoy día me cuestan los medicamentos, eso me cuesta entre 800, 900 millones en el mínimo a 1.200. Que es, imagínense, es todo el costo de la agenda social que ha propuesto el presidente de la República, no solo para salud, sino que para varias otras cosas más. Y por lo tanto, nuevamente aquí podría ser algo gradual. Nosotros podríamos, voy a opcionar por un ejemplo, yo creo que la línea del Ministerio respecto a hacer estos convenios para que las farmacias reduzcan, va a probablemente darte un 15 o un 20% de reducción de costos. Si a eso tú le agregas un 15 o un 20% por cobertura de fármacos en un punto de partida, ya podrías tener entre un 30 y 40% de reducción de costos de medicamentos. Y creo que eso no se le ha hincado el diente, y eso es lo que a mi juicio ha soslayado la ley de fármacos 1 y ha soslayado la ley de fármacos 2. Punto muy, muy importante, pero hay otro, Manuel, que hemos visto afecta también la calidad de vida de las personas. Hablemos de los problemas que hay en el COMPIN. Gente que tiene problemas de salud, que supuestamente debiera tener una cobertura, ¿no? Que a través de las licencias médicas, y resulta que son licencias que no se pagan, que se rechazan o que se demoran demasiado en pagar. En el último tiempo vimos que desde el gobierno hubo ahí un esfuerzo por tratar de agilizar este trámite. ¿Cuál es el problema de fondo en relación al COMPIN? Porque hay varias quejas allí. Mira, vayamos al número para comparar nuevamente inequidades que de alguna manera indignan a la población. Las licencias médicas del FONASA son del orden de 3.400.000 al año aproximadamente, ¿sí? De esas, el 95% el COMPIN determina que sí corresponde pagarlas, o sea que no hay ninguna observación a la indicación clínica de reposo terapéutico que ha hecho un médico. Y por lo tanto, imagínate, estamos hablando que del orden de 3.100.000 licencias médicas se debieran pagar sin problema, ¿sí? Porque el 5% restante es la que tiene que ir a una apelación, probablemente la COMPIN te va a citar a un peritaje clínico, etcétera, para verificar si efectivamente discutir. Pero
el 95% restante debería ser check, pagar. Y la ley dice que se debiera pagar la licencia médica en el transcurso de los 30 días emitidos. ¿Por qué lo dice la ley? Porque es la continuidad de tu sueldo. O sea, Por supuesto. tú debieras tener desde el momento en que te emite la licencia a lo más 30 días para que no haya discontinuidad de tu sueldo. Pues bien, las licencias médicas se producen atochamientos todos los años que hace que la gente reclame porque subsidios maternales, subsidios de incapacidad laboral, las licencias médicas comunes por enfermedad común no se pagan. ¿Y eso por qué, Manuel? Es que eso y ahí es lo que hay no un se tema, entiende, porque mira, la gente dice, ¿por qué si ni siquiera me han revisado, no me ha visto Claro. un médico? ¿Por qué esa decisión arbitraria Si la de ley debería rechazar estar a su una favor. licencia? Bueno, Bueno, dice? ahí hay un problema que yo reconozco que el único que hizo algo de emergencia, porque recordemos que cuando llegó Mangelis, Sí. lo que hizo fue pagar por orden de instrucción automática del orden de 70.000 licencias que estaban atochadas en los centros de la región metropolitana. Y eso destrabó. El problema ahora es modernizar el COMPIN, o sea, meterle más recursos humanos, más tecnología, nuevas dependencias. Más gestión. Obvio que la gente no las queme, porque lamentablemente vimos como en esta última banda los quemaron las oficinas del COMPIN. Pero bueno, que la gente pueda modernizar el establecimiento de las COMPIN para que ese 95% se pague como se hizo y ojalá no haya, y acelerar los trámites del cuestionamiento del tema de las que han sido reclamadas. Ahora, ¿por qué la indignación de comparación? Porque en el sistema privado, que son del orden de 1.400.000, ¿sí? Si bien se rechazan más, un 15%, ese 85% que no se rechaza, ¿sabe en cuánto se paga en promedio? En 7 días. O sea, muy rápido, una semana. En 7 Claro, días. mucha la Entonces, diferencia. si lo puede hacer una institución privada, X. ¿sí? Que además, bien cuestionada, pero si lo hace en 7 días, ¿por qué el COMPIN no lo puede hacer en los mismos 7 Exactamente. días Exactamente. respecto de ese 3.100.000 licencias? Entonces, ahí hay un tema también De todas maneras. que genera indignación y que debiéramos hincarle al diente todos los gobiernos, porque esto ha afectado indistintamente a los gobiernos de Bachelet y a los gobiernos de Piñera en este último recambio. En que hemos realidad, tenido. desde la época del Cermena, más o menos, que estábamos mal así. Que esté muy bien, Manuela. Gracias por puntualizar esto. Gracias, Manuel. Gracias a Muy bien, buenos días. Chao, chao.